I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Raquel Romo, bienvenida a este Psych and Roll 119. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, pues encantada de estar aquí, de saludarte y de poder disfrutar este ratito contigo. Ya me dijo el otro día Faustino Sáez, un periodista, me dice, gracias Javi por esta iniciativa tan novedosa que es la de mantener una conversación, ¿no? Y al final no es ni más ni menos pretencioso que eso, que tener un espacio donde podamos compartir reflexiones y conocerte un poco más desde puntos de vista no tan frecuentes ni centrados en si buscamos a la tiradora en 45 grados, si le damos el balón al poste bajo a la que buscamos. Genial, será divertido, será divertido. Total. Raquel, ¿te gusta jugar a las cartas? Bueno, algunos juegos, tampoco soy muy... O sea, no conozco muchos, ¿No? pero sí, venga, dale, todo que Hoy sea te, jugar me gusta. hoy te voy a presentar uno que además está recién salido de fábrica, que es una barajita de cartas que he sacado con Rubén, con un compañero psicólogo que lleva una cuenta que se llama Somos Barullo. Ujú. Y básicamente esta cuenta va destinada a hacer barajas de cartas para tener mejores conversaciones. Y yo un día le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo para deporte? Para tener mejores conversaciones entre equipos, jugadoras, entrenadoras, con uno mismo, reforzar un poquito un autodiálogo más funcional, más Ujú. proactivo, más beneficioso. Y salió hace una semanita y dije, hostia, ¿por qué no abrir el podcast en esta temporada con una de las 50 preguntas que tengo Venga, aquí delante, Raquel? Por eso el tono de azar que te he dicho antes que íbamos a tener al principio de la conversación, cuando estábamos hablando fuera de micro. Así que mientras hablamos, yo estoy barajando y te voy a presentar una de las 50. venga. ¿Ok? ¿Pero vas a cortar o no vas a cortar? Después de barajar hay que cortar. Ah, vale. ¿Cortamos? Sí, dale, dale. ¿Sí? ¿Le doy? Venga. Raquel, creo que esta además, muy, muy bonita, muy reflexiva. ¿Qué prioridades tienes ahora? ¿Están alineadas con el sitio donde estás? Qué buena, ¿eh? Qué buena. Pues, mira, tengo varias prioridades. ¿Qué pasa? Es cierto que este verano a mí me ha hecho un poco reflexionar en cuáles son mis prioridades, ¿no? Hasta ahora lo tenía bastante claro, ¿no? Mi puesto de trabajo, bueno, pues el mantenerme un poco, digamos, en mi zona de confort, ¿no? Ujú, Pero durante este verano y estando con la selección y, bueno, viviendo toda la concentración, luego el Eurobasket y después, pues con ese margen que hay hasta que empiezas la temporada, ¿no? Pues en ese periodo de un poco de reflexión, sí que es cierto que, bueno, pues que me da por pensar un poco si realmente mis prioridades son esas, ¿no? Y ujú. ahora mismo pues sigo un poco en ese periodo en el que igual quiero salir de esa zona de confort en la que hasta ahora era para mí mi prioridad. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast, he decidido darle una vuelta de tuerca, porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento,
al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. Ujú. Qué bonito. O sea, hacernos preguntas para revisar dónde estamos y a dónde Exacto. queremos. No, porque a veces, Raquel, como también el mundo del deporte que nos expone mucho a como a dar cosas por sentadas y si sigo a gusto en un sitio, a no preguntarme Ujú. si realmente estoy a gusto, si estoy acomodada, si quiero retos nuevos, si quiero cambiar. No sé si va un poco por esa línea, Sí, que la gente que va nos un esté poco por escuchando ahí. de perfumerías que no se asuste, que No, estas no, son no, no, no va conversaciones bonitas, por cambio pero de sí. ciudad ni nada por el Mm, estilo, no es un poco pues lo que te decía, ¿no? De los retos un poco que puedes tener y de pues al final yo hace un tiempo que estuve en el equipo con una excedencia en mi trabajo, luego volví al ujú, trabajo, bueno, pues el pensar si quiero continuar de esta manera o si quiero plantearme otras cosas, ¿no? Entonces va un claro, poco en eso, en ver qué retos tengo por delante y bueno, y a partir de ahí pues tomar decisiones. claro. El trabajo estaba vinculado porque siempre me gusta hacer un scouting previo de las personas que voy a tener delante. Y me llama mucho la atención que eres licenciada en física. No sé Así si... es, muy relacionado con el básquet, por Total. el tiro Su- parabólico y esas cosas. Exactamente, exactamente. No sé si era esa etapa profesional que tenía era relacionada, Ujú. imagino, con tu estudio. Sí, Y un sí, poco sí. preguntar también por qué física, no sé, me gusta conocer más allá del baloncesto a la gente Sí. que pasa por Bueno, aquí. Mm, creo que, a ver, me gustaban todas esas asignaturas en las que no implicaba el memorizar todo, ¿no? Sino un poco ya, más de lógico, de llegar a una solución, no a través de lo que estaba memorizando, sino de, bueno, pues desarrollar una solución y llegar ujú, al final, ¿no? Entonces, tenía varias opciones. Una era óptica y optometría, que mm, y la otra era física era con fuerza. Y entonces, ujú, al final, pues me decidí por física también por el hecho de estar en Salamanca, ¿no? En la Universidad de claro. Salamanca. Y yo continúo, o sea, compagino la universidad con seguir jugando y después con mi etapa de entrenadora. Empiezo cuando estoy en la universidad a entrenar. Entonces, bueno, todo eso me sumaba para elegir física finalmente, ¿no? Entre esas que tenía como Ujú, opciones. Y ahí me estuve unos cuantos años para terminar la carrera y sí, mi trabajo estaba relacionado con la física. ujú. ¿Te gustó ese mundo laboral? ¿Era lo que te esperabas? O... Sí, Sí. sí, la verdad que, bueno, es verdad que cuando sales del deporte, ¿no? Y muchas veces lo utilizo, ¿no? Como una visión de decir, Ajá, vale, si yo ahora mismo salgo del equipo, ¿no? De lo que vivo, salgo fuera al mundo laboral de una persona que no tiene relación con el baloncesto y me da otro punto de vista y digo, ah, es que lo normal claro. igual es esto otro, ¿no? Y lo que la gente espera es Sí. esto otro. Entonces, bueno, pues luego trasladarlo al deporte y pensar también lo afortunados que somos muchas veces, ¿no? De, Mm, de poder vivir eso, que en otro tipo de trabajos pues no lo tienes y al final es un trabajo que es compartir con personas y eso lo cambia todo, ¿sabes? total. Que depende el trabajo, por supuesto, bueno, de la preparación de las jugadoras, de la preparación de los entrenadores, de lo que pones en pista, de lo que vas desarrollando, Ujú, pero es verdad que
son personas y puede venir un día que le pasa algo que no sabemos o a nosotros. Entonces, bueno, Ujú. eso también tiene su parte positiva, su parte negativa, pero creo que es lo bonito también de este trabajo. Literal. Y justo aquí estamos para hablar de personas, obviamente, un poco el propósito del podcast. Y Raquel, te quería preguntar por si tú tenías claro que querías ser entrenadora o fue algo que surgió lo típico que estás jugando y dices, oye Raquel, ¿te apetece llevar algún equipo? Y a partir de ahí empieza y por encadenamiento de azares y de experiencias agradables vas pillando ese incentivo hasta que te encuentras en la posición en la que estás ahora Es mismo. así, es como lo cuentas. Entonces, yo estaba jugando y con mis amigas, que eso es algo que valoro mucho, que el baloncesto me dio mi entorno, ¿no? Y Ujú, mis amigas seguimos siendo el mismo grupo de amigas que ahí empezamos. Y bueno, pues cuando pasamos a la universidad, es cuando empezamos a entrenar un equipín de niñas y demás. Y bueno, pues iba pasando y al final pues vas creciendo un poquito y te implicas los fines de semana. Entonces, si estás dispuesto a sacrificar esos fines de semana por llevar a un equipo, ¿no? Pues vas aumentando el nivel del equipo que vas llevando, te vas preparando también con los diferentes cursos, las titulaciones que claro, hay que ir obteniendo para ello. Y cuando en tu vida tú ves que pasa, ¿no? Lo que me has preguntado antes, ¿no? Pues pasa a ser una prioridad, ¿no? El ahí básquet. está, Y llega el fin de semana y dices, es que yo quiero ir a dirigir a mi equipo, o sea, realmente es claro. lo que quiero, ¿no? Entonces, Ajá, bueno, en ese momento es cuando yo me fui dando cuenta de que quería formar más y prepararme más para ser entrenadora, pero siempre ha sido, lo que me ha ido llegando ha sido siempre algo que para mí ha sido sorpresa y por eso he claro. disfrutado tanto, ¿no? Y disfruto tanto todo Mm, lo que me va pasando como entrenadora, porque no es algo que tuviera yo en la cabeza. O sea, si me preguntas hace, bueno, es que son muchos, hace 20 años, me lo preguntas y no te diría que me vería así. ya. Así que, bueno, Mm. por eso también igual lo voy disfrutando cada día así, ¿no? Como si fuera algo que no me espero, que no es una sorpresa cada día. Claro. Y sobre todo que con este concepto un poco de la filosofía aunque suene un poco heavy, de la filosofía de la muerte, ¿no? Hace poco Ujú, con unos compañeros que llevan una cuenta que se llama Psicoflix, que es una de las mejores cuentas de habla hispana de psicología divulgativa, han sacado un curso sobre toda la filosofía que hay detrás de la muerte y precisamente algo que referencia un poco esto es que es bonito porque se puede terminar mañana, ¿no? Y por eso disfruto tanto lo que estoy exacto. haciendo hoy. Y Raquel, me gusta preguntar esto, no a tono de explicar un currículum y de todas las fases que has seguido para llegar hasta aquí, sino más bien desde el punto que encuentro muchos patrones, tanto con jugadores, jugadoras y entrenadoras con las que he podido hablar en este programa, que mucha gente que ha llegado alto, ha llegado lejos a nivel de estatus de una liga, ya podemos hablar de si eso es más, se llama éxito, no se llama éxito, podemos entrar mucho a operativizar eso, pero hay gente que le ha pillado de sorpresa, ¿no? Que simplemente se han encontrado en un escenario donde estaban a gusto, donde se han podido desarrollar sin pretensiones de este club me va a llevar a entrenar a uno mejor o voy a estar en una posición de más fortaleza. Pero al final, como han estado tan centradas en disfrutar del hoy y en hacerlo bien, realmente las consecuencias han llegado, como tú bien has dicho, pero como una sorpresa, decir, coño, pues qué guay, que eso significa que estoy haciendo bien mi trabajo, vamos a seguir por ahí. Y bueno, mañana ya Dios dirá las prioridades si las vamos ajustando, ¿no? Y a ver hacia dónde me muevo. Es así, sí, sí. Y creo, o sea, si a mí me preguntasen ahora, oye, ¿qué es lo necesario, ¿no? Pues para llegar a ser ayudante de Perfumerías Avenida. Ujú, Es que no te lo sé decir. Yo solo te sé decir que hagas el camino, por supuesto, que te formes durante el camino, que intentes estar lo más preparado posible en el camino y sobre todo que lo disfrutes. Porque en el claro. momento en el que hay algo que te quita de ese disfrute y te pesa más, Ujú, es lo que va a provocar que cambies de camino, ¿no? Que te vayas hacia otro lado y bueno, que igual llegas de otra forma también, o sea, puede haber más caminos, ¿no? Pero el que claro. yo conozco es ese, el de ir preparándote, ir disfrutando de lo que haces y que Ujú. si llega, pues bienvenido. Pero si no llega, ya eres feliz con lo que haces Y duermes tranquila, y que es un duermes poco, tranquilo, eso es. que me parece un momento muy representativo de las decisiones que tomamos, es lo tranquilo que nos hacen dormir o no.
Raquel, te quería preguntar por si recuerdas alguna experiencia pasada que te haya marcado a nivel de quién eres ahora como entrenadora. No sé si desde el principio ya tu casuística se fue dando a dirigirte hacia siempre ser entrenador ayudante, si fue algo que fuiste a caballo por las experiencias de a veces principal, a veces ayudante, si en algún momento has deliberado una decisión de decir, no, yo quiero explotar esta versión mía sin Ujú, necesidad de buscar otras cosas que pues, un poco el cabeza de ratón, cola de león, ¿no? El ser primera, ujú. pero en otras Sí. circunstancias. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso y qué crees que te ha ido marcando a la Raquel Romo entrenadora, en este caso ayudante que eres hoy? Mm, A ver, no hay nada que me diga, oye, pues siempre he querido ser ayudante, ¿no? ujú, Sino, es verdad que yo en cantera sí que he sido primera entrenadora y bueno, ahí sí que, por ejemplo, noto un punto de inflexión en mí como entrenadora cuando dirijo al equipo junior del club, ¿no? Y que las había tenido cuando eran infantiles y no las volví a coger hasta ser junior, ¿no? Y es verdad que justo coincide que las cojo después de... Yo estoy en el primer equipo de Avenida durante 2 años y durante los dos siguientes no estoy por lo que te comentaba del punto ujú, laboral, ¿no? Y entonces en esos dos lo que hago es seguir vinculada con el club y estoy en el junior, entrar en el junior, que sí que me permite eso compatibilizar. Bueno, pues ahí sí que tuve un punto de inflexión de decir, vale, voy a entrenar en cantera con la misma exigencia que si fuera baloncesto profesional, teniendo en cuenta todas las claro. consideraciones que son de cantera, es decir, no son jugadoras profesionales. Pero Ujú, yo mi exigencia como entrenadora, la misma. Entonces, qué de bueno. decir, Mm, vale, no estoy entrenando a profesionales, pero yo tengo que seguir preparándome, tengo que, ¿no? ujú, Formarme y no perder, digamos, lo que ya he podido aprender porque ahora vaya a entrenar en cantera, ¿no? Y entonces ahí sí claro, que hubo un punto de inflexión en mí misma de decir, venga, prepárate en ese aspecto. Y luego, siendo entrenadora ayudante, bueno, he seguido un poco esa línea de decir siempre, ¿qué me puede ayudar a mí en el día a día, no? Pues esto siempre lo cuento. Yo hice un máster de análisis de datos porque creía que eso me haría optimizar mi trabajo en el día a día y obtener información más rápido, ¿no? Y ujú, entonces, bueno, pues eso que me permitía dedicar tiempo a otras cosas, pues a lo mejor era ganar media hora de lo que implica todo el análisis de un rival o el análisis propio, a media hora que puedo estar más tiempo en pista con una jugadora, claro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco es lo que he ido haciendo y lo sigo haciendo a día de hoy. O sea, no me marco oye, quiero ser primera entrenadora o quiero... No, es que, o sea, no he decidido que soy entrenadora ayudante o primera entrenadora. He decidido que soy entrenadora de baloncesto y que me quiero formar de la mejor manera posible y quiero estar preparada para lo que me venga y que soy feliz como entrenadora ayudante. Y si me llega una oportunidad de primera entrenadora, pues lo decidiré si lo cojo, si no lo cojo, y si decido cogerlo, veré si soy feliz o no. Y claro. si, entonces ahí ya podré comparar, ¿no? En ese aspecto, en el mundo Mm, profesional, ¿no? mm, En lo que sería élite. total. Qué bueno ese matiz verbal de tú eres entrenadora y ahora mismo estás en un contexto de entrenador ayudante, Eso que es, no es verlo como un puente a, ¿no? Hablaba el otro día con Óscar de Paula, entrenador de formación, de todo esto de entreno a un infantil para entrenar a un cadete el año que viene y entreno a un cadete para luego entrenar a un junior el año siguiente. Como que todo lo vemos como un paso previo a. Y nunca tenemos el escenario perfecto, entonces, porque siempre el devenir del ser humano es querer más. Y eso aunque es. llegue al contexto que pretendes, luego te va a parecer poco, porque ya tu cabeza se va a ver adaptado a eso y va a querer buscar más. Entonces, creo que encontrar esos resquicios verbales, como tú mencionas, de no, yo soy entrenadora y voy a potenciar mi máximo, sea en un junior, sea de entrenador ayudante de uno de los mejores equipos de Europa. Me Es parece así. la hostia. Sí. Y es que también creo que es lo que tú dices, que hay gente que por supuesto se lo puede tomar como puente, ¿eh? Pero Claro, si el tiempo se alarga en ese puente, amigo, igual viene frustración, ahí está. ¿sabes? Ahí Y, está. y es que si en algún momento a mí me pasase eso, es que sería el fin, ¿sabes? Porque Mm, creo que no trabajas igual en el día a día si te pones, ¿sabes? Un límite, ¿no? De tiempo, de total. decir, oye, quiero, no, Mm, yo seguiré trabajando,
Si tengo esa oportunidad, decidiré si la tomo o no. Pero de Claro. momento yo seguiré trabajando y disfrutando de lo que hago. Sin duda. Raquel, ¿crees que hasta cierto punto con la cantidad de entrenadores y de entrenadoras que hay? Es que te quería preguntar hoy también, quería abrir un poco el tema del análisis de datos. No quería tomarlo de primeras porque te escuché en su día el podcast que grabaste con King Gómez en Soul Ujú. Basketball, que habláis mucho de eso, que de hecho, Sí. para los que nos estén escuchando y quieran un contexto más específico de ese escenario, me flipó la conversación y saqué muchos detalles más ligados a la psicología, por supuesto, que luego te quiero traer a colación. Eh, pero ahora que has dicho que te formaste en análisis de datos, no sé hasta qué punto ves también guay que los entrenadores generen como su propia marca personal en el sentido de, dentro de ser mejor entrenador o entrenadora, especializarse en algo, ¿no? Yo creo que eso en las Mm. carreras laborales fuera del baloncesto es algo que está muy bien visto. De yo estudio física, pero se me da muy bien esto porque luego a veces las empresas buscan eso, una persona que en vez de ser bueno en todo o normal en todo, que sea muy bueno en una cosa, como esa especialización. Ahora se dice, ¿no? Que para ligas profesionales cada vez se buscan más especialistas, ¿no? Pues muy buenas Mm. tiradoras o muy buenas defensoras, muy buenas reboteadoras. ¿Crees que las entrenadoras también deben tener un poco esa mira de, oye, voy a ser buena entrenadora, pero algo en concreto quiero apretar Mm. esa tuerca para que sea un poco como mi seña de identidad? Yo creo que lo tienen, ¿eh? O sea Sí. y he trabajado con muchos entrenadores, con muchos Mm, entrenadores y creo que cada uno, ¿no? Y cada una pues tiene una especialidad que puede ser pues aplicado a tema tecnológico o puede ser aplicado a tema de gestión, puede ser de tema táctico, puede ser, ujú. o sea, hay varios puntos Un montón. y, y yo creo que casi todos o sea, no, casi todos no, o sea, todos los primeros entrenadores con los que he trabajado, Ujú, primeros y primeras, tienen algo en lo que yo podría decir, oye, pues es que su especialidad es esta, ¿no? De cada uno. Y creo que eso es también un poco lo que les marca, ¿no? Digamos, su marca como entrenadores, que a lo ujú, mejor desde fuera no se ve así, ¿no? Pero una vez que trabajas con ellos, o sea, tú desde fuera puedes decir de Ana Montañana, de ponerle una etiqueta de cómo es desde fuera, ¿no? Pero una vez que trabajas con ella, jo, pues yo ahora ya sí, no lo voy a desvelar aquí, pero sí que sé sus especialidades, ¿no? Y puedo decir, oye, pues es especialista en esto. claro, Y sus equipos, si con esto que ella hace, consigue que hagan esto, ¿no? claro. Entonces, creo que va un poco por ahí cada primer entrenador tiene ahí Mm, y bueno, entiendo que también los entrenadores ayudantes lo tienen, ¿eh? sin duda. Porque es lo que tú dices, que al final cada uno somos de una manera, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor yo me he especializado en esto y mucha gente desde fuera me asocia a eso, ¿no? Y Ujú, incluso pueden recurrir a mí claro. para ese punto. Entonces, bueno, creo que todos o sea, directa o indirectamente, tenemos algo que nos Ujú, marca esa ujú, especialización. claro. Yo creo que hasta cierto punto es bueno explotarlo, ¿no? Mm. Porque ahora con toda esta era de las redes, de la exposición, de cada vez hay más clinics, la oferta formativa yo creo que de 10, 15 años hasta aquí ha crecido exponencialmente. Como también tener un poquito esa marca que de puertas para afuera diga, oye, voy a traer a este entrenador a hablar de defensa de bloque directo o de cómo llegar en contraataque para jugar en menos de 7 segundos. Al final, como tú dices, situaciones específicas que te da el baloncesto, hay cientos, ¿no? Entonces, Exacto. sí es verdad que conforme vas desarrollando tu carrera, te vas encontrando de por sí sola esas situaciones donde estás más cómodo comunicándolas, donde las jugadoras te entienden mejor, donde notas, hostia, aquí estamos sacando rédito, aquí estamos sacando partido. Creo que es bueno que el entrenador también se revise en ese aspecto, ¿no? Y vaya un poco diciendo, hostia, pues yo creo que esto está funcionando. Como que no lo dé Sí. por hecho. ¿No? Eso es muy bueno. Además, Sí. has mencionado una cosa que a mí personalmente me hace reflexionar mucho siempre. Yo no doy muchos clinics, ¿no? Ujú, Entonces, cuando doy uno, intento siempre buscar un tema que me guste, ¿no? Y entonces, lo que voy haciendo, ahora voy siempre haciendo un tema nuevo, ¿no? En cada uno de mis clinics. Entonces, me voy haciendo una marquita de ujú. los que me gusta para desarrollarlo un poquito más, Qué bueno. ¿no? Entonces, digo, bueno, pues este clinic me ha gustado, lo voy a desarrollar. Y el Claro. que no me siento, o sea, después de darlo, ¿no? O sea, tú Sí. lo preparas, te haces una idea en la cabeza,
lo ensayas tú solo, ¿no? Y dices, bueno, creo que por aquí voy bien, ¿no? Pero hasta que no lo plasmas, no dices, Ya. no he llegado a lo que quería. O si he llegado, o Ujú. vale, le voy a dar una vuelta por aquí. Entonces yo me voy haciendo mis notas y entonces al siguiente clinic que tengo reviso y digo, ah, este tema me gustó, voy a darle una vuelta a este o no, Qué o bueno. cambio a uno de cero de todo, ¿no? Entonces es un poco eso también lo que tú dices, el propio entrenador buscarte tú las cosquillas a ti mismo, ¿no? De Sí, decir hacia abogado del dónde, diablo, eso total. Sí, sí. hacia dónde voy, dónde puedo mejorar, en dónde me estoy yo comunicando mejor, dónde me estoy Sí. encontrando más cómoda y sí, sí, Pues es, mira, Raquel, a tono egoísta ya me ha servido porque yo cuando doy charlas o formaciones termino con tanto alivio, tanta euforia de, coño, ya hemos terminado, al final un contexto de una exposición alta, estás sí, nervioso, estás... Y soy poco de revisar mis intervenciones previas, así que me voy a quedar con eso de hacer las marquitas, además coloridas, sí, para que te ayuden un poco a marcar el camino. Creo que es súper interesante luego mm, revisar eso y decir, pues mira, porque como tú dices, tú puedes trabajarte una charla, un clinic, de la mejor manera que sepas, pero luego, como digo yo siempre, la vida tiene otros planes. Los asistentes son de su padre y de su madre, pueden estar más cansados ese día, menos. Tú encontrarte más fluida o no, que las charlas de generar unas sensaciones, aunque el trabajo haya sido bueno, que genera unas eso es. sensaciones distintas. Mm. Sí, y luego se te Vale. olvida, o sea, pasa una semana y tú dices, ¿y Ahí esta está. charla cómo me fue? Y te, ¿no? Te queda el recuerdo, creo Sí. que estuvo bien, pero Ya. claro, justo cuando terminan las charlas, tú sí que te das cuenta y de decir, lo que tú dices, ¿no? Un poco Sí. de suelto porque ya lo he dado, Mm, pero sí que tienes cosas de decir, ah, pues a por aquí o por allá. Entonces, mm, bueno, sí, suelo hacer eso. Ya te sí. digo que porque tampoco tengo un volumen alto. Si tuviera un volumen alto, igual te diría No, eso te que iba a no, pero preguntar si es pretendido por ti de no hacer tantas apariciones o porque no, tampoco porque no. Ah, vale. lo que me va cuadrando, es verdad que durante la temporada es Hombre, bastante imposible, complicado, claro. ¿no? Sí, sí. Mm, Y bueno, pues va sobre todo a épocas de descanso, ujú. cuando sí, pero no, o sea, no tengo ningún tipo de restricción de decir, no, pues Ya. esto no lo Mm. hago, no tengo. Vale, digo, no, porque hay cierto se sienten menos cómodos en ese Mm, tipo de circunstancias, es totalmente lícito. Raquel, has mencionado tú hace un rato trabajar con personas y yo creo que un entrenador ayudante tiene mucho contacto en, obviamente, facetas deportivas, pero hay un componente comunicativo bestial de estados de ánimo, de cómo comunicarle a una jugadora lo mismo, pero de manera distinta, dependiendo de la personalidad. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en esta carrera de fondo que es la relación interpersonal entre grupos? Y un poco, ¿cuál crees que también tu seña de identidad? ¿Cómo buscas llegarle a las jugadoras, comunicarle de ciertas maneras mm, objetivos individuales o preguntarles simplemente un qué tal el día cuando llega a entrenar? ¿Cómo te sientes mm. en esos entornos? Pues la verdad es que ojalá tuviera una receta para decirte Mm, cómo, ¿no? Cómo comunicar con las jugadoras, pero Em, cada año es diferente y cada jugadora es totalmente diferente. Entonces, un poco la manera que yo, bueno, mi manera de ser siempre es bastante risueña y es verdad que suelo tener un tono alegre, ¿no? Y la verdad que, bueno, suelo a través de la sonrisa, ¿no? El poder llegar a las personas. Y luego a partir de ahí, siempre lo único que repito con cada jugadora en una de mis comunicaciones es ser sincera. O sea, no mm, puedo fallar ahí. O sea, cuando hablo con una jugadora, aunque sea malo, claro, se lo tengo que decir. Ya buscaré la manera, pero se lo tengo que decir. Porque después, si no soy en ese momento sincera, si no soy honesta con ella, el trabajo no va a ir a mejor, nuestra relación no va a ir a mejor mm, porque al final saldrá, ¿sabes? Y en eso me baso, en, bueno, dar en función de cómo es cada jugadora, ¿no? claro, Puedes ser más brusco o menos brusco, dar más vueltas o menos vueltas y llegar a comunicar, pero sí que ser sincera y honesta con ellas, ¿no? Y muchas veces cuando no tengo claro el cómo hacerlo, muchas veces me apoyo del vídeo. Eso es algo que a ujú, mí me ayuda mucho porque puedo empezar a lo mejor la conversación hablando de un aspecto del juego y a partir de ahí llevarlo al tema que realmente quiero hablar con esa jugadora, ¿no? claro. Y bueno, Mm, básicamente esa es la manera que utilizo, mm, pero sí que intento pues el
llegar a cada una, ¿no? Intentar conocerlas a todas y tener algún tipo de vínculo con ellas para poder, en el momento en el que lo necesite, hablar con ellas de un tema más importante, ¿no? Pero sí, pues llegar al entrenamiento, pues a lo mejor, o sea, saludar a todas seguro y a lo mejor es tener una palabra de cariño con una, el hacer una broma con otra, bueno, pues tener alguna cosa con cada una que permita ir generando ese vínculo para el futuro, para esas próximas comunicaciones. Que conforme avance la temporada no serán tan sencillas, ¿no? Siempre No van a son, no aparecer son. problemas, Ahora todavía estamos en octubre y va todo bien, claro. Pero pero luego luego ya se va la vida tiene complicando otros todo. planes, exacto. Eso. Raquel, qué importante yo lo digo siempre, las conversaciones incómodas, Mm, de exponer desde... Yo tengo una frase marcada además de un compañero entrenador cercano tuyo, de Juanjo Nieto, que ahora está ujú, en San Pablo, en Burgos, que la adaptó, él ya sabes que es muy narrativo, le gusta mucho la escritura, y la adaptó de un autor que dijo castigar el delito y no al delincuente, ¿no? Muchas veces en estos contextos de alta presión, de competición, los jugadores, y me incluyo, somos muy egocéntricos, muy ególatras, y parece que cuando nos dicen de mejorar algo nos están hiriendo a lo más interno, un poco desde esta perspectiva cristiana con la que nos hemos educado aquí en estas sociedades, de me estás como faltando al respeto, ¿no? Es como que tiene que ser algo casi religioso. Y qué bueno es tener esas conversaciones incómodas para hacer ver a las jugadoras, entiendo que es un poco la perspectiva que afronta, que no te estoy diciendo nada a ti, sino que te estoy hablando de esta defensa, de este rebote, de esta situación de mm, transición, y que teniendo estas conversaciones, como tú dices, si se enquilosan y un poco se enquistan, luego van a aparecer lo típico de la gota que colma el vaso, ¿no? Al final Eso el es. refranero español es muy sabio, Mm, y luego aparecen por circunstancias que al final son tonterías, pero porque no se han anticipado previamente con ese tipo de conversaciones. exacto. Sí, sí, o sea, Mm. lo primero que qué bueno es Juanjo Nieto. Y, y estoy de acuerdo con la frase, ¿eh? Porque muchas veces es complicado, ¿no? El afrontar este tipo Jodidísimo. Mm. de conversaciones, pero es que hay que tenerlas y aunque a veces te cueste un muy mal rato, para los siguientes días será mejor. Y luego, pues lo que tú dices, que hay veces que siente como que hieres, ¿no? A la persona. Y yo eso es algo que siempre remarco, que, o sea, yo no quiero hacerte daño, yo quiero lo mejor para ti. O sea, Claro. estamos aquí para conseguir lo mejor para ti. Y en el momento en el que tú sientas que tu persona está sufriendo por esto, lo enfocamos de otra manera. O sea, Ujú. aquí la clave es encontrar la forma de que el mensaje llegue, que es lo importante, o sea, el mensaje, no Mm. que el mensaje te esté taladrando, te esté rasgando, que no, el Mm. mensaje, lo que lleva, eso es lo que hay que conseguir. Entonces, bueno, buscar siempre Mm. la mejor manera de hacerlo, ¿eh? Y yo muchas veces me he equivocado y he cometido errores Como en todo. esto. Mm. Entonces, a base de lo que tú dices, de experiencia y de ir viviendo diferentes situaciones, pues creo que la afrontaría así, creo que así. Y entonces de ir recordando, Ya, bueno, pues cuando me pasó esto, en su momento fui así, voy a intentarlo. O sea, claro. no, Mm. no hay una manera única. Como tú dices, no hay receta, porque cada Eso persona es un es. mundo, cada temporada es distinta. Nosotros somos distintos con cada año que Mm. pasa. ¿Cómo te has ido encontrando tú en este surfeo constante que es la vida del conflicto y de la crítica? ¿Te has ido encontrando más cómoda, siempre dentro de que es un contexto incómodo, a nadie le gusta estar Sí, ahí, pero se entiende todo desde un marco de mejora y de evolución, ¿no? Que creo que eso es lo bonito de construir relaciones de rendimiento, que se entienda en un contexto y en un escenario donde no hay un ataque hiriente. eso es. Mm. ¿Cómo te ha ido viendo tú con el paso de los años en esta faceta? ¿Hubo algún momento que notabas que estabas evitando más de la cuenta ciertas conversaciones? ¿Cómo has ido Sí, al comprometiéndote tú principio contigo misma? evitaba. Claro. Al Mm. principio las evitaba. Sí, sí. Y las evitaba y luego también, hombre, no solo las jugadoras tienen este tipo de conversaciones incómodas, también los entrenadores lo tenemos y a lo mejor yo con mi entrenador jefe he tenido también estas conversaciones incómodas, ¿no? Claro. Y al principio, pues lo que tú dices, evitaba ese conflicto, pero no, luego a medida que fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta de que, bueno, hay veces que te tiene que doler, pero te puede doler porque te importa mucho. O
O sea, Ahí está. realmente ese es el sentido, ¿no? Y te puede doler, te importa mucho, y es, vale, quito lo que me está provocando, ¿no? Pues siempre hay esa parte del mensaje que dices, joder, me estás tratando así, ¿sabes? Lo Ujú. quito, pero me quedo con lo que me va a hacer a mí mejor. Ahí está. Entonces, bueno, poco a poco sí que he ido mejorando en eso, ¿eh? Y creo que sí que he llegado pues a relativizar de los mensajes, tanto que envío Mm. como de los que recibo, ¿no? A saber separar lo que es lo que hace daño de lo que realmente hay que aplicar y lo que hay que utilizar. Claro. Aquí creo que es buen momento para meter el tema de análisis de datos y me rescato alguna idea que me gustó, me flipó de la conversación con Kim. Y es este tema de las conexiones, Raquel. Esto lo hablaste, creo que fue hace año y algo que hablaste con Kim. Entiendo que sigue replicando en el contexto actual, si no ahora me cuenta alguna Sí. modificación hasta donde se pueda saber. Pero me flipó por varias razones. Lo primero porque creo que, obviamente, en el baloncesto y en casi cualquier deporte hay una tiranía de los datos brutal, ¿no? Cogemos una hoja estadística, el que más valora, el que más anota, el que mejor porcentaje, el que más rebote. Pero esto es lo de puestos a jugar contra el enemigo, pues vamos a unirnos a él y a utilizar los datos que realmente nos son beneficiosos a nivel de proceso. Y me encantó el tema de que esos datos van al punto de vista de la acción, del proceso, pues tipo las veces que se pisa pintura, las veces que entro al rebote, las veces que lo cierro, las veces que Ujú. llego a la esquina para tener una opción más viable de tiro, aunque no me la pasen. A mí ese componente del análisis de datos me flipa, porque creo que es muy psicológico de lo que defendemos siempre, que lo importante no es el resultado, sino cómo construir el proceso más sólido posible, que me dé más probabilidades de tener un mejor tiro, de hacer una mejor defensa. Entonces, ¿cómo surge este tema de las conexiones y de qué manera lo va un poco implementando en función del año y de las jugadoras también? Porque por lo que entendí tenéis como vuestro propio criterio de Eso es. puntos para cada jugadora, que me gustó Sí. muchísimo también. Y creo que apoya esas conversaciones incómodas con el vídeo y con ese criterio. Creo que facilita el puente un montón. Sí, eso pues mira, surge, es una locura eso, pero Genial, me encanta. surge de, bueno, pues en una conversación así que estábamos en del cuerpo técnico y decíamos, joder, pero es que realmente lo que trabajamos en el día a día no lo estamos midiendo. O sea, eh, Ujú, ¿cómo sabemos que nosotros estamos trabajando esto? O sea, pues por ejemplo, el llegar a tocar el balón en una línea de pase. Pues es que no lo estamos midiendo. Sí, vemos el partido y decimos, hemos defendido bien o hemos defendido mal o nos han metido X puntos haciendo este sistema, haciendo con ujú. este concepto o tal. Entonces dijimos, ¿y si empezamos a contabilizar esto? Y bueno, es una manera también, pues, de lo que tú dices, aparte de esa conversación en el vídeo de tal, en el entrenamiento, elevar un poquito el nivel Ujú. por ese ranking de decir, bueno, pues esta es la jugadora que más balones ha tocado, esta es la jugadora que va a tal, ¿no? Y el poder Vale. picarlas un poco con eso. Entonces, Ujú, eso surge, pues, de ahí, de una conversación de cuerpo técnico de avanzar en el día a día. Y bueno, año tras año eso va cambiando, porque en función un poco de cómo quiere jugar el equipo y del entrenador, ¿no? Pues en este claro. caso con Ana, son diferentes aspectos los que nos gusta medir. Yo siempre, pues cuando analizo, tengo ahí en la plantilla, pues tengo una palabra que se llama foco, ¿no? Que es a dónde metemos nosotros el foco, ¿no? Y entonces Ujú, siempre pues va, cuando finaliza alguna acción, yo marco cuál es ese foco, ¿no? Pues para vale. nosotros poder tener esa referencia de lo que estamos midiendo en ese momento, porque ya te digo que va cambiando en diferentes momentos de la temporada y sobre todo ahora, bueno, al principio tenemos unos, pero a medida que la competición avance y vayamos entrando en diferentes momentos, ¿no? En el que juegas contra tres equipos en los que no puedes fallar, ¿no? Porque estás en Ujú, Eurocup, que estás ahí metida en tal, no sé qué, y no puedes fallar. Bueno, pues van cambiando. Entonces, un poco eso lo tenemos abierto para poder modificarlo, pero seguimos todavía midiendo en función de lo que en el día a día nosotros vamos a poder, digamos que motivar, no sé si la palabra es motivar, sino empujar un poco, ¿no? A las jugadoras. claro. Qué,
Qué bueno, me surgen muchas preguntas de esto. O sea, ¿generáis una especie de competición cuando con este tipo de programa Ahora de mismo no, puntos? no lo estamos haciendo, pero en su Vale, momento sí que lo hicimos. O exacto, sea, un poco ahora la mismo lo estamos tendencia. utilizando solo de valores internos nuestros Vale, o sea, en otros momentos de la temporada sí que lo hemos usado ujú, como competición. O sea, de ok, mandar, pues en el grupo del equipo, ujú, ranking de quién va en cabeza. Pues si esa semana hemos dicho que queríamos contabilizar los rebotes, vale, quién va en cabeza en rebote, ¿no? ajá, Cargando el rebote desde una posición concreta. Así que exacto. sí que lo hemos utilizado así. Qué bueno. Los objetivos de intención, aunque no lo cojas, pero ya está yendo al Eso es, rebote, ya eso está es, sumando, por eso supuesto. es. Raquel, el tema del foco, que creo que es Mm, interesante. O sea, entiendo que, me corrige si lo he entendido mal, cuando planteáis un ejercicio, una tarea, pues siempre suele haber uno o dos focos de prioridad, ¿no? Y entiendo que ujú. eso es lo que luego tú evalúas Eso si ha es, ocurrido, si no, cómo no ha ocurrido, cómo sí ha ocurrido, y un poco a partir de eso ahí es. generáis el éxito o no éxito del ejercicio, Exacto. entiendo, ¿no? Vale. Es así, tal cual, sí. Ujú. Y, o sea, es más, o sea, es contabilizar el éxito o no éxito de la acción. Ya no vamos Exacto. tanto a eso es. Entonces Ajá. va un poquito por acciones, ¿no? Vale. Más Mm. que, digamos, posesión global de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Sino Ya. acciones concretas de juego. Ujú. Y a partir de ahí entiendo que con esa información ya sacáis un poco las tendencias de lo que luego buscáis explotar a lo largo de la temporada, porque claro, Exacto, como tú dices, jugadoras distintas, puede haber mecanismos diferentes, no es lo mismo tener pivos ágiles que sean más fuertes por dentro pero no tan ágiles, al final vais un poco partiendo de ahí y entiendo que eso es luego lo que intentáis exacto. reforzar a lo largo de la Es temporada, lo que esa identidad, ¿no? nos permite ajustar ciertas cosas que también muchas veces, y es que esto, los datos suelen, Mm. siempre es un complemento, ¿no? Para ayudarte, los Ujú. datos. Y muchas veces te refuerzan, pero Claro. hay veces que hay algo de sorpresa, ¿no? Y entonces a lo mejor eh, dices, yo quería focalizar en esto, pero estoy viendo que a medida que avanza la competición no está ocurriendo. Entonces puede haber varios motivos. Uno, la propia competición, que no te permita llegar a eso. Dos, las jugadoras, pues que no, lo que tú dices, no son lo que pensábamos y a lo mejor nosotros estamos diciendo que vamos a generar mucho tirando de tres y no estamos tirando de tres. O Ujú. vamos a generar mucho en una situación de juego concreto y no es así. Ujú. Entonces, esto permite pues analizar el por qué ocurre y ver si hay que redirigir, ¿no? Como dicen los Claro. GPS, recalcular ruta Ahí y está. vamos a cambiar, a focalizar en esto ahora, ¿no? Ujú. Entonces, es muy pronto para sacar cualquier conclusión ahora Por a estas supuesto. alturas. Entonces, Mm. es, digamos, recoger datos. Y este año, o sea, otros años lo tenía más fácil por una cosa, que es que manteníamos jugadoras de la temporada anterior. Entonces, al final, Ya. el modelo de datos, pues un poco, tú puedes coger cosas del año anterior. Este año Claro. no, solo tenemos dos del año Ujú. anterior, entonces eh, no tengo un modelo de ellas en una Ya. dinámica como la nuestra, ¿sabes? Porque es Claro. verdad que cada una en su equipo sí, pero no con lo que nosotros, digamos, buscamos y Mm. trabajamos. Entonces, bueno, partes con menos información, entonces las conclusiones, o sea, el evaluar un poquito todo lo que estamos recogiendo tiene que ir un poquito más a largo plazo Claro. que en otras Mm. temporadas, ¿no? La temporada pasada, por ejemplo, era bastante más sencillo Mm. de interpretar esos datos porque ya tienes referencias. Tienen esas tendencias de una Eso es, información en un contexto, en un escenario similar, que ahora hay que esperar un poquito, pero bueno, la paciencia es la madre de la ciencia y si entendemos a los datos como una ciencia, pues también favorecerá eso por ahí. Me ha encantado, Raquel, lo del por qué. Yo, bueno, con los deportistas, los entrenadores con los que trabajo a tono personal, siempre tengo una sesión, una vez ya hemos evaluado el caso, las tendencias, los patrones, de responder al por qué me pasa lo que me pasa, por qué me siento como me siento, por qué tengo este malestar, por qué esto estoy evitando y realmente lo que está haciendo es rodar sobre el mismo problema, que al final es explicar la situación, la casuística bajo los principios de aprendizaje de la psicología, ¿no? De por qué aprendemos los seres humanos. Al final se da en un contexto laboral, deportivo, con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con quien sea, ¿no? Y me ha encantado porque los datos también cumplen esta función de responder, encontrar las causas para mm, luego a partir de ahí irnos a ese proceso que yo luego a partir de ahí puedo diseñar el entrenamiento de una manera
en el que las jugadoras se puedan exponer con mayor recurrencia a ese escenario para que luego aparezcan los partidos, que simplificándolo todo mucho es un poco la hoja de Exacto. ruta, como, hablando de lo que decías de recalcular, es la hoja de ruta con la que Eso es. trabajáis los entrenadores. No, es clave y aparte, bueno, además de que ponerlo en el entrenamiento a nosotros nos ayude, ¿no? Sobre todo a las jugadoras, digamos que ya viven en el escenario que luego se van a encontrar, ¿no? Ahí está. Entonces, si ya facilitamos eso y lo podemos, digamos, prever dentro de unos límites, ¿no? Claro. Porque al final en el baloncesto hay cierta parte de caos que es imposible de por mucho que pienses que eso va a ocurrir, pues puede haber algo que no. Entonces, lo que podamos nosotros prever y podamos darles a las jugadoras, ponerles en ese escenario y que lo pasen antes de que llegue el partido, todo eso ya suma. Entonces ya es un punto con el que te vas al partido, Ya, ¿no? Con el que total. avanzas. Y si has tenido que cambiar alguna cosa y lo plasmas en ese entrenamiento, ¿no? Ya sirve de generar esa confianza de, vale, están viendo que por ahí no, que vamos por este camino, vamos aquí y confiamos en ello, ¿no? Entonces, Tal cual. generar esa confianza también en lo que hacemos. Ujú. Esto de se juega como se entrena. Bueno, Bueno, se juega como se entrena si las condiciones del entrenamiento se eso pueden es, replicar en el partido, ¿no? Y eso creo que es, esto lo deja muy en eso es. bandeja. Mm, Sí, 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 ya. Claro, es que hay entrenamientos que por mucho que quieras que se parezca, o sea, es ideal. Tú dices, guau, esto es perfecto, sí, sí. claro, pero ponlo luego al partido, ¿no? Con la exigencia de lo Mm, que es el partido en sí, ¿no? Del tal cual. rival y con todo lo que es imprevisto, lo que aparece que no está controlado. Ahí está. Ese componente tan bonito que hace el deporte tan bonito que es el azar, Exacto. un poco esa cuestión más sorpresiva. Raquel, entiendo que esto lo trasladáis a tono personal con cada una de las jugadoras, que tengan sus propios objetivos, que haya esos Mm, análisis, que se genere un sí, poco ese contexto de mejora durante el año, independientemente de que vayan a estar en otro equipo el año siguiente o de que se mantengan o no. Entiendo que eso sí, también ayuda a que ellas tengan un poco su propio foco, que no me salía, dentro de todo, aparte de lo global. Sí, sí, cada una tiene objetivos propios. Mm, Algunos los definen ellas y otros claro, desde el cuerpo técnico. Y sí que hacemos, pues por trabajar para pues cada X tiempo, ¿no? El estar enfocados en una cosa en la que mejorar, ¿no? Y después, cuando eso ocurre, cuando se da esa mejora, al siguiente objetivo, ¿no? Pero claro, pero eso sí, y es verdad que, por ejemplo, con Ana es algo que trabajamos muy bien, porque sí que deja mucho margen de trabajo para la mejora individual, ¿no? Y qué eso bueno. es algo que las jugadoras agradecen mucho Mm, y bueno, y los ayudantes también lo agradecemos mucho, porque ¿sabes? Es el momento que tienes también con las jugadoras para su propio, ¿no? ya, Beneficio y conectas con mm, ellas y es otra manera diferente de trabajar que no es con todo el grupo. claro, qué bueno. Y Ana, te he preguntado, o sea, Ana, ya te iba a preguntar por Ana en concreto, Raquel, te he preguntado por el tema exposición al conflicto con la jugadora, cómo generáis ese contexto de conversaciones incómodas con el staff. Obviamente tú has pasado en esta época de perfumerías por muchos entrenadores y entrenadoras principales. Eh, Puedes hablar a tono general o en concreto un poco de las situaciones que veas más relevantes. ¿Cómo construís también esto? Porque creo que entre el staff es bueno también haceros de abogado del diablo, entre comillas, entre todos, de Mm, que os sí, podáis sí. decir esas verdades con coherencia para generar otros puntos de vista, generar una comunicación bidireccional o tridireccional en caso de que haya más ayudantes. ¿Cómo ha sido un poco también tu desarrollo en esta faceta Mm. con el staff? Al principio, cuando empezaba, me costaba mucho esto de, ¿no? Pues muchas veces llevar la contraria pero, o sea, no es llevar la contraria por fastidiar, ¿no? Sino, es decir, realmente es que no estoy pensando eso mismo que estás pensando tú. Creo que hay que ir por otro lado, ¿no? Y entonces, Ya, bueno, al principio me costaba y digamos que analizaba mucho el si tenía que decirlo o no.
Ujú. ¿vale? Y entonces me encontré con muchos momentos que decía, jo, lo tenía que haber dicho, lo tenía que haber dicho. Entonces, bueno, a medida que han ido pasando los años, he ido aprendiendo, ¿no? Y entonces creo que ahora filtro bastante mejor Vale. lo que sí tengo que decir y lo que no. Y sí que, bueno, tengo bastantes herramientas para llegar a generar esas conversaciones incómodas, a llevar Ujú. esas conversaciones incómodas, pero que mi mensaje llegue, ¿sabes? Claro. Aunque haya un momento complicado, pero, o sea, sin entrar en todo lo que decíamos, ese ruido que puede molestar, sino ir Claro. directamente al mensaje, ¿no? Oye, mira, te voy a Mm. decir esto y sé que va a ser jodido de escuchar, pero bueno, vamos allá, ¿no? El poder Mm. decir las cosas. Y bueno, ahora mismo entre los tres, digamos, Pablo, que es el entrenador ayudante, Ana y yo, los tres, yo creo que tenemos una conversación siempre muy fluida y que somos capaces de decirnos todo y podemos Ujú. entrar en ese conflicto, ¿eh? Pero Claro. los tres hemos llegado a un punto en el que sabemos sacar el jugo de lo que estamos hablando, ¿no? Qué Sin bueno. llegar a herir a Mm. nadie. Sí. Y que a veces no tiene por qué ser una cuestión de yo llevo razón o no, sino No, de no, exponer perspectivas. eso es. A lo Sí, sí, mejor ninguna de las dos ideas o de las tres ideas era perfecta de por sí, pero la conjunción y la interacción entre las tres acaba teniendo una conversación exacto. muy enriquecedora que luego se lleve a la aplicación de manera, Exacto. de Sí, sí. manera Y yo creo exitosa. que hemos llegado al punto de eso, de em, completarnos, ¿no? Ahí Es está. decir, yo propongo esto, yo digo esto, tal, no sé qué, y vale, pues vamos a sacar de aquí Sí. esto, de aquí esto, de aquí esto, Mm. ¡pum! Y al final damos con algo que los tres estamos cómodos con ello, ¿no? Claro. Y eso sí que lo mantenemos, que es que con lo que decidimos vamos a muerte. O sea, puede Mm. haber pasado lo que sea en una conversación, pero una vez que tomamos la decisión es a muerte. Sabemos Mm. que es por el bien del equipo y Sí. está por encima de cualquier cosa, ¿no? Mm. que pueda surgir. Sin duda. Yo siempre digo que hay que hacer buenas las decisiones, porque a priori nunca sabemos si el planteamiento va a ser el correcto o no, pero que si sale a empatar el partido, luego el análisis de esa decisión va a ser sesgado porque no ha ido con el freno de mano echado, si tenías miedo de si va a salir mal o no, la mejor manera de sacar información real es ir con todo y ya luego veremos si nos hemos tropezado, si hemos llegado a Eso buen es. puerto, si nos hemos caído, si no hemos tenido que dar la vuelta. Y creo que es guay ese compromiso con la decisión para luego sacar una información y una evaluación lo más realista posible, que no sea Mm. de haber ido a media. Sí, y aparte, no sé, como tal y como somos los tres, igual también nuestra personalidad nos lleva a eso, ¿no? Al decir, oye, mira, creemos que realmente es esto, pues venga, vamos a esto, para adelante y para transmitir, digamos, también al equipo, a las jugadoras, esa decisión, o sea, nuestra energía tiene que estar en Claro, ello, ahí está. ¿sabes? Al final es la manera de conseguir que todos estemos a una. Mm. Comunicar con convicción y para eso primero hay que haber hecho ese ejercicio de Eso es, compromiso, ese contrato verbal entre los tres en este caso. eso es. Em, Aquí un contexto muy específico que siempre me llama la atención, Raquel, es el del partido. La relación en este caso tú con Ana, o con los primeros entrenadores con los que haya estado, a nivel de comunicación, ¿no? Porque en un escenario de alto estrés, pues normalmente nos genera un poco más de reparo el proponer, el decir esto no está saliendo, te has fijado en esto. Y creo que algo que también se debe anticipar desde la construcción de esa conversación, de generar un poco como esas señales de, oye, si tú vas viendo esto, dímelo en el partido, aunque yo esté al borde, en el filo de la navaja de la técnica, ¿no? Entonces, me gusta mucho preguntar, en este caso a entrenadores ayudantes, cómo juega un poco en esa horquilla de comunicar en el partido, que a todas luces es un evento mucho más estresante que lo que puede ser en un entrenamiento o una Mm, sesión en la sala del staff. sí, sí, sí. Bueno, sí que Mm. tenemos un poco hablado la manera de Genial, comunicarnos, ¿no? Y, anticiparlo. Mm. y en, eh, es verdad que luego, luego todo lo que vaya viniendo, pues ya se va lidiando, ¿no? Pero Sí. sí que tenemos establecido, pues, previa a tiempo muerto, el que comunicar, ¿no? Una cosa de esto, Ujú. una cosa de lo otro.
si vemos algo durante el partido, el poder levantarnos, ¿no? Yo hay muchas veces que es, siéntate un momento, que necesitamos hablar un poquito más largo, ¿no? Que no es Ujú. levantarte para decir, marca no sé qué o Ya. cambia esta porque se ha hecho daño o no sé qué. No, Ujú. es algo que necesitamos un poquito más, ¿no? Y entonces, eso sí que es algo que, por ejemplo, con diferentes entrenadores es distinto, ¿no? El cómo te comunicas, a lo mejor es solo uno de los dos se levanta, o a lo mejor es solo previo al tiempo muerto o tal. Pero, por ejemplo, con Ana podemos levantarnos cualquiera de los dos y podemos dirigirnos a ella cualquiera de los dos. Y sí que lo que busca es que le demos soluciones. Es decir, Ujú. no lo que pasa por nuestra cabeza como tal, sino haber hecho ya ese análisis de decir, y si yo estoy en la banda, ¿qué hago yo, no? Entonces yo te voy a Claro. decir, yo haría esto. Mm. Entonces tú ahora valora si lo estás viendo como Mm. yo, ¿sabes? Pero Ujú. no le diría, bueno, podemos intentar esto o podemos intentar lo otro, o no, eso para el descanso lo podemos hablar para debatir un poco más, pero cuando estamos en el partido que tiene que ser rápido, pues Mm. es esto por esto, ¿sabes? No Sí. darle muchas vueltas. Solo cuando Mm. es algo un poquito más así, que es cuando le decimos, siéntate un segundo. Y Qué es bueno. cuando necesitamos a lo Mm. mejor, pues eso, en un tiro libre, que Sí. está tirando la jugadora y hay más tiempo, pues siéntate un segundo que Mm. hablamos esto, rápido. Mm. Pero bueno, Propuesta orientada a la solución. eso es, Me sí, encanta. sí. Mm. Mm. Ahí es bueno Mm. que, como está Pablo también, que somos dos, al final pues podemos debatir un poquito. Mm. ¿Sabes? Lo que vemos los dos, ¿no? Si hay algo Mm. que no coincidimos, lo Mm. podemos debatir, ¿no? Y si hay algo Mm. que ve uno y no lo ve el otro, oye, ¿estás viendo esto? Y Mm. entonces a partir de ahí, pues, bueno, también jugamos con un pelín de ventaja de eso. Total. Mm, Claro, es que todo esto lo reflejo, lo encuadro, Raquel, en que creo que hay muchos entrenadores ayudantes que a lo mejor están empezando, tienen menos experiencia. Ya no tiene por qué ser solo en un contexto profesional, sino en formación. Como que tienen un miedo natural, porque es normal, a exponerse a dar su opinión, a mm, proponer al entrenador, a hacer comentarios en el entrenamiento a un jugador o más a tono general de lo que se está viendo. Como que está muy establecido que los comentarios sobre el 5 contra 5 tienen que ser del primer entrenador, ¿no? Entonces, aquí obviamente depende de la viabilidad comunicativa que ofrezca el primer entrenador, que desde mi punto de vista creo que es el que tiene que sentar un poco las bases de hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué manera. mm, Pero bueno, creo que también que esto sirva, por eso me gusta tener entrenadoras de todos los ámbitos, no solo primeras ni en otros aspectos, porque creo que también hay una parte de exposición al miedo a nivel general, ¿no, Raquel? De dar tu Es opinión, así, de comentar, de es exponerte así. para luego saber, vale, aquí la he cagado porque me he pasado, pero ya sé que me he pasado, ya tengo la información, ¿no? Pero si no me paso nunca, nunca voy a Eso saber es, si me puede salir bien o me puede salir mal. exacto. O cosas que, buah, es que tienes que tomar riesgos. O sea, sí, el Claro. primer Mm. entrenador toma riesgos cada vez. Mm. Y como entrenadores ayudantes, pues hay que tomarlos. Y si realmente tú piensas que es para el bien del equipo, ¿qué problema hay? ¿Te puedes equivocar? Claro que sí, pero Total. es que realmente lo estás pensando Mm. que es para eso, ¿no? Sí, Y hay que perder ese miedo y cuesta, ¿eh? por Porque supuesto. te puedes, Mm. eso, pues Mm. equivocar y pues cometer errores. Ps, no pasa nada. Estamos todos Ya. en un Mm. juego de una toma de decisión instantánea. Entonces, Mm. todos vamos a cometer errores y Ya. hay que jugar con Mm. ello y hay que Sí. sobreponerte a eso y seguir al Mm. siguiente, ¿no? Y Mm. bueno, yo en ese aspecto, la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que al principio cuando eres joven sí que lo ves más así, pero a la que entiendes bien, ¿no? El decir, bueno, es que realmente soy entrenador y esto es lo que yo, o sea, lo que yo estoy viendo tiene un sentido y es el sentido de lo que llevo trabajado Mm. durante todos los días, ¿no? Pues, oye, no voy a decir una locura, puedo decir algo que tenga menos sentido o más sentido, pero no va a ser una locura. Entonces, adelante, lo digo, lo Total. expongo Mm. y si sirve, pues bien, y si no, Sí. pues, A otra pues oye, cosa. la siguiente vez lo haré mejor. Ahí está. Que Sí, creo que orbita un poco ese satélite encima de la cabeza de todo el mundo del qué dirán, ¿no? sí, Como digo esto y a ver qué dice el primer entrenador, a ver qué dicen los jugadores, qué van a opinar, qué van a pensar. Yo lo digo mucho, digo, si la caga,
al día siguiente nadie se va a acordar. Yo siempre digo la frase esta de nadie se va a acordar de esa cagada. Estoy de acuerdo. Estoy de Y acuerdo. creo que es súper sano el despersonalizar las cagadas y el decir que al final, se lo digo a los jugadores con los que trabajo, ¿no? De que muchos se enquistan mucho en el fallo, en hostia, este fallé, este tiro, tal. Yo a veces les pregunto, ¿tú te acuerdas del último fallo que tuvo este compañero tuyo de equipo en el último entrenamiento? Y me dicen, pues la verdad es que no. Digo, pues lo mismo piensa el de ti. O sea, no, es que a veces tenemos que pensar que no pensamos tanto en los demás, ni los demás piensan tanto en nosotros como nos creemos. Estoy de acuerdo. Y es súper tranquilizador para Sí, exponernos obviamente, con una coherencia y un sentido de lo que voy a decir, es. pero con la tranquilidad de que si sale mal, pues ya será un aprendizaje para hacerlo mejor la próxima. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, y eso, Mm, o sea, me parece importantísimo lo que has dicho, ¿no? Es mm. decir, ¿tú te acuerdas de lo que pasó? No, Sí. pues lo mismo. Y muchas veces los entrenadores pecamos de eso, ¿eh? De quedarnos en cosas, ¿no? De nuestras, de decir, "Uf, hice este ejercicio así, Ya. o dije esto, o tal. Pues, siguiente, ¿no? Y vamos Mm, que no pasa nada, que no nos vamos a quedar ahí, ¿sabes? O, ya. bueno, decisiones de últimos segundos, o de hago falta, no hago falta, de no sé qué, y te quedas, ¿no? En eso y dices, pero Sí. vamos a ver, es que son momentos. Al Mm, siguiente tomarás una decisión diferente o la misma, ya se verá, pero no te puedes quedar exacto. Mm, en eso. Sí, sí, o sí, sea, es mm, importantísimo sí. el no tener miedo a Mm, lo que pueda pasar. No mm. hablar por hablar, pero Exacto. Mm, si tiene coherencia, si tú estás trabajando en el día a día y todo va alineado con lo que estás trabajando, mm, dilo, sí. hazlo, Porque la inacción no se puede evaluar. ¿no? Y otra vez un contexto de jugadores que pues, porque al final fallan las dos primeras y ya desaparecen del partido. Y salen con esa sensación no de malestar, pero es como una sensación agridulce de hostia, he pasado de puntillas por el partido. Sí, Y les digo, es mejor morir con las botas puestas que mueras haciendo lo que sabes hacer, y si sale mal, por lo menos habrás tomado decisiones que se alinean con quién eres tú como jugadora o como jugador, exacto. pero lo de salir a empatar, ¿no? Mm, Vamos a salir a ganar el partido y si hago 0 de 10, pues que sean 10 tiros que están bajo mi estándar, bajo mi currículum de jugador, porque seguramente si estoy aquí es por algo, y a veces se lo digo, si tú estás en la categoría en la que estás, será por algo. Entonces claro, vamos a intentar que ese algo aparezca y florezca en la gran mayoría de los partidos. eso Y es. si no, pues como con los entrenadores, revisar por qué no lo estoy haciendo. Es porque por una evitación de lo que dirán, por vergüenza, por miedo, porque si es por eso, bueno, tenemos que ver ahí ese empujoncito que todos necesitamos para Sí, aprender a eso es. tirarnos de cabeza las primeras veces. Sí, es importante, ¿eh? Eso. Mm, Y se ve mucho, que se ve más en jugadores, jugadoras, ¿no? Y claro. cuando hablas con ellos, va un poco por ahí de, oye, y estoy perdiendo un poco mi identidad, ¿no? De, Mm, claro, la estás perdiendo porque no estás apareciendo, no estás mm, haciendo lo que tú sabes. Entonces, ponlo, hazlo ahí y luego pues ya veremos hacia dónde hay que tirar, pero ponlo. Pero sí, esto es algo mm, que se ve bastante, ¿no? En jugadores. Pero vamos, los entrenadores pasamos por lo mismo, ¿eh? Ya sea exacto. primeros o ayudantes, Mm, pasamos también por ese mm, proceso de quedarnos muchas veces más en el error o en lo que no hicimos que en lo siguiente que viene. total, total. Y Raquel, te quería comentar una última anécdota que desde que la vi, la escuché, la tenía marcada para sacarla en una futura conversación que pretendía tener contigo. Y es ese tiempo muerto de las semifinales del último Eurobásquet contra Francia. Yo luego escuché las declaraciones de Miguel Méndez, que decía que tú habías tomado la iniciativa, la decisión de diseñar esa defensa porque tenía un poco en tu idea la posible jugada que podían ejecutar ellas. Te quería preguntar por ese momento, si es algo que él te facilita, si tomas tú la propuesta, porque creo que refleja un poquito toda esta exposición que hablamos Sí. de hacer, que además tú, por lo que se contó, eras la encargada un poco del plano defensivo en ese campeonato. ¿Cómo fue ese momento? Porque creo que es un poco la punta del iceberg de lo que hemos hablado hoy. Me pareció muy bonito cuando lo escuché y digo, mira, si hablo algún día con Raquel, Eh, se lo quiero sacar. sí, sí. A ver, lo primero,
Yo se lo agradecía a Miguel Méndez, pero es verdad que a mí me gusta poco la exposición y, y cuando lo dijo en rueda de prensa dije, madre mía. La que Pero me ha metido. muy agradecida, por supuesto, Sí. porque bueno, que pongan en valor el trabajo, pues siempre es de agradecer, ¿no? Y Mm, más de una persona como Miguel, que es, vamos, es muy buena persona. Eh, y luego que no fue solo protagonismo mío, ¿no? Porque es verdad que el trabajo defensivo lo marcan Miguel y Chris ujú, en el campeonato, ¿no? Y Nacho está más con un poco todo global y yo un poco la parte ofensiva, ¿no? Y es verdad que yo me encargo del scouting. Entonces, claro, cuando veo en ese momento colocarse a las francesas, pues reconozco lo que van a jugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero que hago es le pego de golpe a Chris Cantero y le digo, oye, van a jugar esto. Y ya me levanto. O sea, es verdad que en ese aspecto no me suelo parar, ¿no? Si molesto, me paran y yo enseguida me voy para atrás, ¿sabes? Pero me acerqué a Miguel porque es verdad que ahí tenemos ese momento y yo digo, Miguel, van a jugar el elevator. Y entonces Miguel coge y me da la pizarra y dice, píntaselo. Y qué es verdad bueno. que ahí están también Chris y Nacho, ¿no? Y entre todos, pues Ujú, decidimos cómo vamos a defenderlo, ¿sabes? No es solo una decisión mía, sino que me siento apoyada por todos y ujú. las jugadoras al final son las que lo ponen en la pista, que lo hacen, vamos, brutal. O sea, Fantásticamente. que digamos que el protagonismo es de todos, pero es verdad que ahí sí que yo en cuanto veo algo que sí que estoy bastante segura, ahí acerté, también te lo digo, ¿sabes? Ahí Mm, acerté, pero puedo fallar. O sea, ya. yo lo miro, lo reconozco y digo, voy, ¿sabes? Y Ujú, vale, pues acerté y justo jugaron eso, el elevator, y nos salió bien el poder claro. defender hasta el último segundo para la falta, Mm, pero igual podía haber fallado, ¿sabes? Y decir, mm, creo que van a jugar esto y que no fuera, ¿sabes? Pero bueno, ya. ahí también Miguel que me da la opción de poder decirlo, ¿sabes? Pero sí que en Qué bueno. ese punto, sí que, Mm, como diría, soy culo inquieto en eso y si veo algo que creo que puede ser, no me lo callo. Digo, mm, esto puede pasar. total. Luego, pues, acierto o no, no, no siempre. Mm. Pero si no lo hubieras dicho, Eso. eh, Habría quedado sí, como un 100%, la verdad, de que claro. acierto siempre, pero no, hay que ser Mm. realista y no, hay veces que sí acierto y otras que no. Pero ahí Mm. es lo que tú dices, hay que decirlo, o sea, tienes que lanzarte Tomaste a. el riesgo, es un poco lo que hemos Eso hablado. es, Tomas el riesgo y ya te parará alguien, ¿no? Por eso hay ese contexto de eso, confianza de no, Raquel, vamos a hacer esto, tal, pues ya perfecto. está, Pero yo exacto. he identificado algo por mi estudio, mi scouting, todo el Mm, aprendizaje consolidado de ese campeonato mm. y lo comunico. O sea, que para eso Yo te está doy la también. información. Ahora, ¿la quieres Claro, usar? Sí, y él ahí dijo está. que sí. Entonces, Y encima bueno, pues eso úsala un tú. poco. Eso Úsala es. tú, que es lo guay. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea ¿Cómo te que notaste a nivel comunicativo en ese momento? ¿Nerviosa o fue ya como pillaste la idea, ya pillaste la carrerilla y bien? no te sé Digo decir, por el yo momento de no sé. partido, por un O sea, poco, no si sé si recuerdas estaba algo de nerviosa ese en ese minuto. momento. O sea, es verdad que yo estaba pintándolo y como lo tenía aquí, pues yo lo pintaba simplemente Claro, de lo que tenía, ¿no? sí. Y ahí con todas ellas, con Chris, con Miguel y con Ujú, Nacho, yo creo que entre todos conseguimos que la información llegase, ¿sabes? O vale. sea, no te sé decir si lo transmití yo correctamente o si fue un cómputo de todos. Ujú. Estoy segura de que fuimos todos. Pero te encontraste cómoda, por lo menos Sí, sí, diseñándolo. sí. Poco como esto de los artistas cuando ya llegan al escenario, que se les bajan todos los nervios porque ya se ponen a cantar y a hacer lo que más les gusta. Está un poco igual, tú ahí estabas expuesta. Es que, coño, el contexto cuando lo vi no era, Mm, no era poca broma. O sea, hay muchos tiempos muertos, me imagino muchos tiempos muertos menos agresivos y aversivos que ese a nivel de presión. Y qué guay que saliera. Al no, final, guay, este juez injusto de la victoria y la derrota, que al final determina y dictamina un poco todo, que a veces salga cara, que eso justicieran es. eso y que las jugadoras lo plasmaran defensivamente de esa manera. Yo Mm, creo que refuerza un poquito la autoestima en este caso tuya, claro. Mm, sí, no, no, y ya te digo que, o sea, para el equipo fue brutal, pero ¿sabes? De decir, el trabajo que hacemos, ¿no? De analizar y claro, demás, tiene sentido, ¿no? ahí está. Mm, Y te refuerzas en eso, en decir, es que lo quiero mm, tener cuadrado, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿qué puedo prever? Pues lo voy a intentar, mm, ¿sabes? Y pues claro. mira, esta salió cara, Mm. ¿sabes? Así que Ahí queda para los eso anales es. de ese campeonato, que, bueno, luego
no terminó de la manera que nos hubiera gustado, pero eso ahí queda, que Exacto. con el tiempo las platas envejecen muy bien, así que tampoco en ese momento sufrimos Mm, como perros, exacto. Yo pero creo que ese es el momento en el que lo hemos sufrido, ¿no? Pero todo lo demás ya. lo hemos disfrutado, pero Mm, una barbaridad. mm, Entonces, bueno, compensa, sí, que han sido 45 días de disfrute por 7 segundos de dolor. ahí está. Que luego envejece de una manera Exacto, más bonita la experiencia exacto. cuando se es más justo con ese tipo de experiencias, Mm, que la plata duele más que el bronce, ¿no? Dicen que eso, sufre más el segundo que el tercero, pero con el paso del tiempo, a todas luces, una sí, plata es algo que valorar y que abrazar. Como yo he abrazado esta conversación contigo, Raquel, me lo he pasado genial, se me ha ido el tiempo volando, que creo que esa es una señal, síntoma inequívoco de que hemos estado a gusto, o espero que así sea recíproco, si no luego te sí. espera a que cerremos el micro y me dices, te paso el documento de, que no me sale ahora la palabra, ¿Te quejas? de queja, exacto. Y agradecerte el tiempo de nuevo, de verdad, en este inicio de temporada, que tengáis muchísima suerte. Muchas Y gracias. también agradecer a Ana Montañana desde aquí el puente que nos ha atendido entre los dos, que siempre se muestra muy, muy proactiva conmigo en todas estas cositas. Y te dejo que cierres como te apetezca este episodio 119 de Psych and Roll. Buah, eso es mucho privilegio, ¿eh? Nada, no, pues lo primero agradecerte, ¿eh? Porque yo también he disfrutado mucho de esta conversación y vamos, he estado muy, muy a gusto. Así que gracias por ello y también gracias por todo lo que nos regalas, ¿no? Por todas esas conversaciones que tienes con todos los que vienen de invitados, porque bueno, es algo que puedes ir sacando de cada uno de ellos y no es fácil de encontrarlo, así que muchas gracias. Y para cerrar, pues nada, simplemente un poco de todo lo que hemos hablado, yo diría que nos arriesguemos, que tomemos esos riesgos, que sigamos formándonos, preparándonos, que disfrutemos del camino, pero que no pasa nada si hay que saltar, ¿no? Que ya veremos dónde caemos. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.